Ahora lo que vamos a hacer es aplicar estos balances para resolver particularmente dos problemas. Vamos a hacer la resolución de un problema, ejemplo, y vamos a plantear la resolución de un problema de la guía de problemas. Entonces, en el caso del problema ejemplo, ustedes lo pueden encontrar como un ejemplo en el libro de Fenómenos de Transporte de Bert Stuart Lightfoot, ¿sí? Y él mismo les plantea o les pregunta qué potencia se necesita para bombear agua en el sistema de la figura. El agua, que tiene una densidad de 1 gramos por centímetro cúbico y 1 centipoise de viscosidad, se eleva al depósito superior a razón de 0,34 metros cúbicos por minuto de caudal. Toda la conducción está formada por una tubería lisa, ¿sí? Es decir, hidráulicamente lisa, de 10 centímetros de diámetro interno. Entonces, con esta información y la información que les provee en el diagrama, ustedes tienen que encontrar o tienen que estimar, calcular la potencia necesaria que la bomba le tiene que entregar al fluido para que se mueva con ese caudal, ¿sí? Para que transporten fluido desde este punto hasta este punto con ese caudal. Bien, entonces aquí lo que se puede hacer, se pueden aplicar varias estrategias, pero la estrategia más sencilla es directamente comenzar identificando las entradas, las salidas y qué es lo que es pared y qué es lo que es bomba. Entonces, para eso, lo que uno siempre hace es aplicar un volumen de control, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es dibujar una envolvente sobre todo el sistema, ¿sí? Es decir, trata de dibujar ese sistema amorfo que nosotros habíamos dibujado en cuando quisimos encontrar el balance de energía mecánica. Y aquí lo que vamos a hacer es identificar las entradas y la salida. Es decir, aquí nosotros vamos a tener el nodo 1, es decir, vamos a tener la entrada del sistema, y en el nodo 2 vamos a tener la salida del sistema. Aquí lo que vamos a tener es una entrada de trabajo de eje y luego todo el resto va a ser pared, ¿sí? Es decir, la velocidad del fluido va a ser igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta este dato, lo que uno puede hacer es plantear tanto el balance de materia como el balance de energía mecánica en esta envolvente del sistema, ¿sí? Para nosotros el sistema va a ser lo que está envuelto en el volumen de control. Entonces, si tenemos en cuenta los nodos 1 y los nodos 2, o la entrada y la salida, entonces podemos aplicar la ecuación de balance de energía mecánica, es decir, la ecuación de Bernoulli entre el nodo 1 y el nodo 2. Y lo que vamos a hacer es nuevamente analizar cuánto vale cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, primero, analizando el primer término, como ya se van a dar cuenta, el primer término usualmente se analiza teniendo en cuenta el balance de materia, porque ahí uno sabe cuánto es el peso de las diferentes velocidades tanto en la entrada como en la salida. Entonces, aplicando el balance de materia, nosotros vamos a encontrar el típico balance de materia, ¿sí? En forma general. Ahora, en el enunciado no dice, pero nosotros suponemos de que si no dice, el sistema está en estado estacionario, entonces el primer término se hace despreciable o igual a 0. Por lo tanto, nos queda
el describir qué es lo que pasa en las superficies. Y entonces aquí en las superficies, como nosotros tenemos una sola entrada y una sola salida, y como es agua, es decir, el fluido es incompresible, entonces podemos sacar fuera de la integral a la densidad y nos quedan estas integrales, es decir, el cálculo nos queda calcular los valores promedio de la velocidad en esa área y por lo tanto nos queda esta expresión, es decir, la ecuación 4. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta de que toda la conducción tiene el mismo diámetro, nosotros podemos ver que las áreas, tanto en la entrada como en la salida, van a ser iguales. Y si obviamente la densidad es constante, esta expresión nos dice que las velocidades en la entrada y en la salida van a ser iguales. Si esas velocidades son iguales, eso nos dice entonces de que como el Reynolds es ρ por b por d sobre mu, si tanto en la entrada como en la salida todos estos valores son iguales, entonces vamos a tener el mismo régimen tanto en la entrada como en la salida y por lo tanto los alfa van a ser iguales. Esto nos dice que estos dos términos, los términos cinéticos tanto en la entrada como en la salida, van a ser iguales y por lo tanto se pueden despreciar de la ecuación. Bien, ahora, analizando el segundo término, que es de energía potencial, lo único que podemos decir es que podemos reordenar ese término para denominar un delta H, un delta de altura, como Z2 menos Z1. Es decir, directamente decir que esto de aquí es menos delta H. ¿Sí? Eso es lo único que podemos decir por ahora. El tercer término, que se refiere al trabajo termodinámico sobre las paredes del sistema, en este caso, como la presión atmosférica actúa sobre la entrada y la salida del fluido, es decir, lo que tenemos aquí es que todo este sistema está abierto a la atmósfera. Y entonces aquí actúa presión atmosférica y aquí actúa presión atmosférica. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que P1 va a ser igual a P2 y va a ser igual a presión atmosférica y por lo tanto la resta de esas presiones va a ser igual a 0. Entonces despreciamos ese término. El cuarto término es el que contiene la incógnita, es decir, el trabajo de eje y por lo tanto lo dejamos. El quinto término contiene las pérdidas irreversibles y por lo tanto aquí lo que tenemos que calcular es el factor de fricción y los coeficientes de pérdida para los elementos. Ahora, en este caso lo que tenemos que hacer es ver qué tipos de elementos podemos encontrar en este sistema, ¿sí? Y en general, lo que primero vemos es que existen codos, ¿sí? Más precisamente existen 3 codos y aquí nos dice el problema de que son codos de 90 grados, ¿sí? Además, tanto en la entrada como en la salida existen este tipo de sistemas, ¿sí? En donde, si se acuerdan, nosotros estábamos definiendo o podíamos definir una contracción brusca y una expansión brusca, en donde lo que pasaba es que el fluido pasaba de una sección más grande a una sección más chica, en el caso de una contracción brusca, y en el caso de una expansión brusca de una sección más chica a una sección más grande. En este caso, si tenemos en cuenta de que en la entrada pasa de una sección infinita a una sección más chica, es una contracción brusca,
y si a la salida, si pasa de una sección finita a una sección cuasi infinita, que sería la sección del tanque, sería una expansión brusca, ¿sí? Entonces, en el caso, si se acuerdan de la expresión de la entrada y la salida, es decir, la expansión y la contracción, luego lo vamos a reemplazar en estos factores de pérdida. Pero por ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que los factores de pérdida para los elementos van a ser de tres tipos: un EB de entrada, un EB de salida y un EB de codos a 90, ¿sí? Esa es la expresión de la sumatoria de los EB. Entonces, si reemplazamos toda esa información en el balance de energía mecánica, vamos a obtener la expresión número 8. Aquí tengan en cuenta de que lo que se hizo fue aplicar también el balance de materia, ¿sí?, entre la entrada y la salida, y se obtuvo que ρ B promedio en la entrada, el área de entrada, va a ser igual a ρ B en la salida, área de salida, ¿sí?, que es igual a ρ B por A. Y es lo que directamente aquí se reemplazó el B, que va a ser igual a Q por A, denominando esta parte como Q. Y es lo que se reemplazó aquí. Entonces, despejando el trabajo de eje, acuérdense de que M se puede expresar como ρ por Q, ¿sí? Entonces, eso es lo que se reemplazó aquí abajo, y directamente para calcular el trabajo de eje, que esto viene en unidades de watts, ¿sí? Bien, a partir de la ecuación, de esta ecuación, podemos ver que hay parámetros que ya conocemos, es decir, la densidad, el caudal, que es dato, el delta H, que es dato. Fíjense de que en el diagrama nosotros tenemos de que si comenzamos desde 1 hasta 2, el delta H va a ser esta diferencia. Entonces, básicamente va a ser 1,5 metros más 36 metros menos 12 metros, ¿sí? Entonces, el delta H va a ser 1,5 más 36 menos 12, ¿sí? Entonces, eso es dato. El radio hidráulico, porque básicamente como es un conducto de sección circular, entonces el radio hidráulico va a ser igual a radio sobre 2, ¿sí?, o igual a D sobre 4. Y el área, obviamente, porque el área es pi por D cuadrado sobre 4. Los parámetros que tenemos que calcular son el factor de fricción y, obviamente, los factores de pérdida de los elementos. Los valores de los factores de pérdida, como les había anticipado, se pueden sacar de una tabla. Particularmente los casos de los valores se pueden sacar de una tabla de Beer-Stuart-Lightfoot que vimos en las filminas anteriores. Entonces, para el EB de entrada, es decir, para la contracción brusca, nosotros teníamos que esto venía o dependía de la relación de las áreas. Ahora, si una de las áreas es muy chica en comparación a la otra, como beta es el área más chica sobre el área más grande, beta en este caso va a tender a 0 y entonces el EB de entrada va a tender a 0,45. En el caso del codo, nosotros usualmente lo que hacemos es ponernos en la condición más desfavorable, la condición más conservadora, y tomar el valor más grande.
¿sí? Entonces, para codos de 90 grados, el valor más grande aquí va a ser de 1,9. En el caso de la expansión, nuevamente beta es área más chica sobre área más grande, entonces como beta es igual a 0, en este caso esto está mal, esto es beta de esta forma, entonces beta, como es 0, esto tiende a 1, ¿sí? Entonces tenemos el valor de todos los EB. Ahora, para calcular el factor de Fanning, podemos utilizar el diagrama de Fanning o alguna correlación que particularmente lo que nosotros usamos es la ecuación de Hallan, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos o si calculamos el número de Reynolds, ¿sí? Tanto en base a sus variables originales como en función del caudal y el radio hidráulico, si reemplazamos todos estos datos, podemos encontrar que el número de Reynolds es 7,2 por 10 a la 4. Entonces, si encontramos ese valor, ¿sí? 7,2, que está más o menos por acá, y nos vamos hasta la línea de un conducto hidráulicamente liso, ¿sí? Aproximadamente vamos a encontrar de que el F va a ser igual a 0,0045, ¿sí? El mismo cálculo o el mismo valor puede ser encontrado con la ecuación de Hallan, teniendo presente de que kappa sobre D va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en la ecuación 12? Es decir, todo este término va a ser igual a 0. Entonces, teniendo presente de que el delta H es 1,5 más 36 menos 12 y el L va a ser, como les muestra en la figura, va a ser 1,5 más 90 metros, porque es la sumatoria de todos los tramos rectos, ¿sí? Más 36 metros, más 24 metros y más 12 metros, ¿sí? Entonces, el L va a terminar siendo 163,5 metros. Si todos esos datos los reemplazamos en la ecuación de balance de energía mecánica que encontramos, podemos ver de que la potencia necesaria para mover el fluido, es decir, la potencia que se requiere entregar al fluido, es de 1,47 kilowatts, ¿sí? Usualmente esta potencia como es la potencia requerida por el fluido, lo que usualmente se hace es afectar esta potencia por un rendimiento, debido a que las bombas tienen rendimientos, y con ese rendimiento uno calcula la potencia real que la bomba, en este caso, consume de la línea. Si es una bomba, si es una electrobomba que consume potencia de la línea eléctrica, y si es una bomba de otro tipo, es la potencia real que consume de la fuente de energía, ¿sí? Entonces, hasta aquí es un problema de demostración, un problema ejemplo de un sistema o el cálculo que usualmente se hace para la determinación de la potencia de una bomba. Ahora, hay sistemas en donde no se requiere calcular la potencia de una bomba, sino que son sistemas en donde no existen bombas, pero se requiere calcular cómo se mueve el fluido, ¿sí? En general, estos sistemas son sistemas en donde se drena fluido y en donde el caudal
se autorregula por las mismas condiciones del sistema. Que ese es el caso del problema 4 de la guía de problemas, ¿sí? En este problema, lo que ustedes tienen es el sistema que se dibuja en la parte derecha de la pantalla, en donde lo que ustedes tienen es un tanque que en la parte inferior sale una conducción, y en donde esta conducción tiene una cierta forma, ¿sí? Y luego esa conducción termina sobre otro tanque en la parte inferior. Entonces el problema les pide calcular el caudal en la cañería de desagote del tanque, siendo que el diámetro de la cañería es 12,7 centímetros, el nivel del líquido en el tanque se mantiene constante por alimentación continua y el tanque está abierto a la atmósfera, ¿sí? Entonces, ustedes aquí tienen presión atmosférica, esto obviamente también es presión atmosférica, y este nivel se mantiene constante, ¿sí? Por algún motivo. Entonces, para poder resolver este problema, ustedes tienen varios caminos, pero el camino más fácil para resolver es planteando el volumen de control desde la superficie del tanque, involucrando al tanque, involucrando también la cañería hasta la cañería, completando en el tanque, ¿sí? En donde el área de entrada va a ser esta es el área 1, ¿sí? Y el área de salida va a ser esta, el área 2, ¿sí? Aquí entra y aquí sale. Ahora, en este sistema en particular, ustedes ven de que nosotros vamos a tener, o el fluido va a tener, dos secciones de cañería. Una sección que va a ser del tanque y una sección que va a ser de la conducción. Entonces, para este tipo de sistemas, lo que uno hace es definir una sección de transición, es decir, una sección, en este caso 2, y ahora lo que vamos a hacer es definir esta sección como 1, esta sección como 3 y esta sección como 2, ¿sí? Entonces el fluido lo que tiene que hacer es pasar el tanque y luego pasar a la cañería. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para resolver este tipo de sistemas. Entonces, para resolver este problema tenemos que generar un volumen de control desde la superficie del líquido en el tanque y la salida del líquido en la cañería en la parte inferior. El sistema se lo analiza como compuesto por dos conductos, el tanque y el caño. Entonces, si hacemos eso, vamos a ver de que tenemos que aplicar dos ecuaciones de Bernoulli en serie, ¿sí? Una ecuación de Bernoulli para el tanque y una ecuación de Bernoulli para la conducción, y obviamente dispuestas en serie. Entonces, eso es lo que básicamente se planteó en la ecuación 14 y en la ecuación 15. Fíjense de que la ecuación 14 comienza desde el nodo 1 y va hasta el nodo 2, ¿sí? En donde obviamente todos los elementos están identificados con el subíndice T de tanque, ¿sí? Y la ecuación 15 va desde el nodo 2, es decir, la transición entre el tanque y el conducto, hasta el nodo 3, que es la salida del conducto. Y los demás parámetros están identificados con el subíndice C de conducción. Entonces, si nosotros sumamos estas dos expresiones, vamos a ver de que este término va a ser igual a este término va a ser igual a este término, este va a ser igual a este, y después todo el resto se puede sumar.
¿sí? Obteniendo la ecuación 16. Fíjense de que va a quedar b3 cuadrado menos b1 cuadrado, es decir, estos dos términos, z3 menos z1, p3 menos p1. ¿Sí? Es decir, básicamente lo que va a quedar es todos los términos evaluados en la superficie van a quedar desde la entrada hasta la salida y van a quedar después los términos que tienen que ver con qué es lo que pasa dentro del sistema, ¿sí? Es decir, las pérdidas de energía y los trabajos de eje. Ahora, lo que podemos hacer es tener en cuenta algunos datos del problema para simplificar esta expresión. Primero, la presión sobre la superficie del líquido y en la salida de la cañería es atmosférica. Es decir, tenemos el mismo caso que en el sistema anterior. Es decir, como la presión atmosférica es igual a P3 y es igual a P1, entonces P3 menos P1 va a ser igual a 0. Por otro lado, en el sistema no hay bombas, entonces tanto el trabajo de eje en el tanque como en la conducción van a ser igual a 0. Ahora, si lo que podemos observar, fíjense que aquí lo que tenemos que hacer es evaluar la velocidad en el tanque y aquí lo que tenemos que hacer es evaluar la velocidad en la cañería. Podemos ver que como la cañería tiene la misma sección, entonces V sub C va a ser igual a V3 y Vt va a ser igual a V1. Esto se puede observar en el gráfico, ¿sí? La velocidad que hay acá adentro va a ser igual a la velocidad de acá y la velocidad que hay adentro de la cañería va a ser igual a la velocidad que hay en la salida, ¿sí? Y por último, podemos también definir que el delta H es Z1 menos Z3. Es decir, este Z menos ese Z generan el delta H. Entonces podemos obtener la ecuación 17. Ahora, para continuar tenemos que aplicar el balance de materia desde la superficie del líquido hasta la salida de la cañería. En este caso, entonces, si aplicamos el balance de materia desde el nodo 1 hasta el nodo 3, ¿sí? Es decir, aplicando desde la superficie del tanque hasta la salida de la conducción, nosotros vamos a ver de que obviamente como este sistema está en estado estacionario, los únicos términos que van a quedar van a ser los términos de superficie y por lo tanto si integramos esos términos de superficie van a quedar otra vez que el caudal másico va a ser constante y va a ser igual a ρ por B por A, tanto en la entrada como en la salida, ¿sí? En la entrada como en la salida. Esto nos dice, o esto nos permite calcular B1 en función de B3, porque básicamente B1 va a ser igual a área 3 sobre área 1 por B3. Como las áreas son sistemas cilíndricos, entonces podemos expresarlo en términos de los diámetros, ¿sí? Pero ahora, por más que no nos diga cuál es el diámetro del tanque, nosotros sabemos de que el diámetro del tanque es mucho mayor que el diámetro de la conducción, ¿sí? Entonces D1 es mucho mayor que D3. Si D1 es mucho mayor que D3 o D3 es mucho menor que D1, esas cantidades elevadas al cuadrado son aún más diferentes, ¿sí? Entonces, eso significa que este parámetro es muy chico. Y eso hace que V1 sobre V3 sea mucho menor que 1, y si estas velocidades después las elevamos al cuadrado,
qué es lo que se requiere para usarlas en la ecuación de balance de energía mecánica, eso hace que esta velocidad sea despreciable en comparación a esta velocidad. Es decir, esta velocidad se hace muy chiquita y esto muy chiquito multiplicado por algo hace que todo este término sea despreciable en comparación a este otro término, ¿sí? Lo mismo pasa con este término de acá. Estos dos términos se hacen despreciables. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y teniendo en cuenta la relación entre el radio hidráulico y el diámetro de la conducción de salida, el balance de energía mecánica termina quedando esta expresión de aquí, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue sacar factor común V3, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos V3 al cuadrado sobre 2 y acá tenemos V3 al cuadrado sobre 2. Entonces lo que hicimos fue meter el 1 sobre alfa 3 dentro del paréntesis, obteniendo la ecuación 20. Esta ecuación se podía obtener también suponiendo al principio que el efecto del tanque era despreciable sobre las pérdidas y aplicando la ecuación de Bernoulli desde la superficie del líquido hasta la salida de la conducción. De todas formas, eso se ve una vez que uno adquiere cierta experiencia en la resolución de los problemas. Si no, uno tiene que aplicar una ecuación de Bernoulli por cada vez que el sistema cambia de sección. Ahora sí podemos resolver el problema. Tenemos que tener en cuenta que la variable que queremos calcular es el caudal, ¿sí? Y aparece dos veces en esta ecuación, tanto en la velocidad como en el factor de fricción. Para calcular el factor de fricción tenemos dos opciones, nuevamente el diagrama de Fanning o la ecuación de Hallan. En cualquiera de los dos casos es como si estuviésemos resolviendo dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿sí? Tenemos una de las ecuaciones es la ecuación 20 y la otra ecuación es o la ecuación de Hallan o el diagrama de Fanning, que es exactamente lo mismo. Para ello, ustedes pueden utilizar un método de iteración o directamente un resolvedor numérico, un solver numérico, como es el caso del que pueden encontrar en el Excel del Office de Microsoft o en el Calc de OpenOffice. Nosotros lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo se puede usar el método de iteración para resolver este sistema, ¿sí? Entonces, para utilizar el método de iteración o directamente también el solver, lo que tenemos que hacer es ir testeando valores para calcular valores cada vez más cercanos a lo que sería la solución del problema. Entonces, si reordenamos la ecuación 20 y despejamos la velocidad 3, ¿sí? Teniendo en cuenta de que en este caso o para este sistema lo que vamos a tener es una contracción brusca, una expansión brusca, ¿sí? Un codo y otro codo, es decir, vamos a tener dos codos, una expansión y una contracción, ¿sí? Entonces podemos ver que la sumatoria de los EB van a ser igual a esta secuencia de EBs. Si reemplazamos eso nos queda la ecuación 21. Ahora, en general lo que tenemos que hacer previamente al cálculo es suponer un alfa, ¿sí? Suponer un tipo de flujo y luego validar o calcular si realmente es ese tipo de flujo. En general, para estos sistemas grandes,
vamos a tener flujos turbulentos y por lo tanto el alfa lo vamos a suponer como igual a 1. Para si son sistemas pequeños, el alfa puede llegar a ser igual a 0,5, pero en este caso suponemos que es igual a 1. Entonces la ecuación 21 queda como la ecuación 22. Ahora lo que uno hace es generar una tabla, en donde lo que vamos a hacer es generar una tabla con, particularmente para este sistema, 4 columnas. La columna de la velocidad del valor asumido o supuesto, la columna del Reynolds, una columna del factor de fricción y una columna de la velocidad calculada. ¿Y cómo procedemos? Lo que tenemos que hacer es comenzar suponiendo un valor. En general, esos valores están entre el rango de 0,5 a 1, es decir, 1 adopta algún valor de estos. Luego, con ese valor, uno puede calcular el Reynolds, es decir, un Reynolds, porque nosotros sabemos de que el Reynolds es ρ por b por d sobre mu. Entonces, como sabemos ρ, sabemos d, sabemos mu, entonces con ese valor supuesto calculamos un Reynolds. Luego, con ese valor de Reynolds, usando la ecuación de Hallan o usando Fanning, ¿sí?, nosotros sabemos de que, por ejemplo, usando Fanning, teniendo un valor de Reynolds, podemos calcular un valor de fricción. Y entonces ese valor de coeficiente de fricción lo ponemos en la tabla. Y con ese valor de coeficiente de fricción lo introducimos en la ecuación 22, aquí, y podemos calcular un valor de velocidad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener dos valores de velocidad, un valor de velocidad supuesto y un valor de velocidad calculado. Entonces lo que hacemos aquí es comparar estos dos valores de velocidad. Si esos dos valores de velocidad están o tienen un error de comparación del 5% o menor, entonces nosotros paramos el cálculo y decimos de que la velocidad del sistema va a ser ese valor calculado. Si el error es mayor a ese valor umbral, entonces lo que hacemos es iterar nuevamente utilizando este último valor de velocidad encontrado, es decir, el B32 lo ponemos en la primera columna, ¿sí?, y repetimos el procedimiento, es decir, calculamos un valor de Reynolds, calculamos un valor de factor de fricción y nuevamente calculamos el valor de velocidad con la ecuación 22. Este procedimiento se va a repetir hasta que podamos obtener que el valor asumido es aproximadamente igual al valor calculado, ¿sí? Y luego, con este valor de velocidad, podemos calcular el caudal sabiendo de que el caudal es igual a B promedio por A, ¿sí? Y ahí termina el problema. Obviamente, aquí lo que tenemos que hacer es calcular, es decir, ver cuál es el último valor de Reynolds para saber si nuestra suposición de que el flujo es el flujo que nosotros supusimos para adoptar el valor de alfa, ¿sí? Bien, gráficamente el método de iteración es básicamente lo que ustedes pueden ver en pantalla. Es decir, aquí nosotros tenemos en el diagrama de factor de Fanning en función de la velocidad, nosotros tenemos graficadas las dos ecuaciones. Primero, el gráfico o el factor de fricción, ¿sí?, y luego la ecuación 20, ¿sí? Es decir, si la ecuación 20 despejamos Fc en función de la velocidad, entonces podemos graficarla y obviamente la solución va a ser cuando las dos ecuaciones sean o pasen por el mismo punto.
Entonces, el método consiste en, primero, suponer un valor de velocidad. Este valor de velocidad lo introducimos en el diagrama de factor de fricción. Entonces calculamos un valor de factor de fricción. Con ese valor de factor de fricción calculamos un valor de velocidad, es decir, esto equivale a una línea horizontal en este diagrama hasta llegar hasta intersectar la ecuación 20. Con ese valor de factor de fricción entonces calculamos un valor de velocidad con la ecuación 20. Con ese valor entonces lo comparamos con ese primer valor de velocidad, y si es muy diferente entonces nuevamente repetimos el procedimiento, es decir, con ese valor vamos hasta la línea de factor de fricción. Para esto tenemos que hacer un zoom sobre el diagrama. Entonces con ese valor vamos hasta la línea de factor de fricción. Con ese factor de fricción vamos nuevamente hasta la ecuación 20 y calculamos una velocidad. Y si esa velocidad no es igual a la velocidad supuesta, entonces nuevamente repetimos el proceso hasta llegar hasta el punto en donde ambas curvas se intersectan. Bien, básicamente con esta presentación nosotros terminamos la serie de clases que están destinadas al tema 1. Obviamente, si tienen alguna duda o alguna consulta, ustedes tienen las clases de consulta, y si no, me pueden encontrar en los datos de contacto que les dejo en la primer filmina, o si no, los datos que van a estar en el entorno virtual de la cátedra. Muchas gracias.